El presidente Petro admitió la responsabilidad política por el robo de dineros en la ONG RD. Según dijo ayer frente a los damnificados en La Mojana, comillas, es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo, comillas. Olmedo y su subdirector parecen haber convencido a la Fiscalía del valor de sus delaciones. Nosotros no confiábamos en la ONG RD. Ayer el presidente Gustavo Petro desde Ayapel, Córdoba, donde lideró una asamblea de damnificados de La Mojana, asumió la responsabilidad política por el fraude en las compras de la Unidad de Gestión del Riesgo para solucionar parte de la falta de agua potable en algunas poblaciones de La Guajira. Mire lo que pasó. En la rapidez se robaron la plata. Y es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo al frente de la ONG RD. Y justamente el exdirector Olmedo López reapareció ayer en un video que divulgó su abogado. Yo soy quien pide un principio de oportunidad para contar la verdad y nada más que la verdad. Olmedo López busca recibir a cambio de su testimonio inmunidad y protección por parte de la Fiscalía. Su coequipero en la época de los hechos, Sneider Pinilla, ex subdirector de la unidad, quien busca los mismos beneficios, le dijo hace una semana a Noticias 1 que su participación en los hechos se debe a que recibía órdenes de su jefe Olmedo. A mí la orden me la da directamente el doctor Olmedo López. Es quien me da la orden. Yo no me mandaba solo. Yo era un subdirector, no era el director. Olmedo y López ya entregaron de manera individual sus propuestas para delatar a más personas presuntamente involucradas en el robo de los recursos. Noticias 1 supo que la Fiscalía tiene actualmente suficientes elementos para imputar a los dos exfuncionarios y llevarlos a juicio. Sin embargo, los ofrecimientos hechos por ambos, según el análisis inicial, serían suficientes para convertirlos en testigos protegidos y con ello seguir ampliando el listado de presuntos implicados en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente del país. Resultó siendo un ratoncito ante la justicia, así se refirió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al exdirector de la Unidad Nacional del Riesgo, Olmedo López, que lo salpicó en presuntos hechos de corrupción ante esa entidad. Resultó un ratoncito ante la justicia, porque él sabe que mentir ante los medios puede dar likes, pero mentir ante la justicia da cárcel. Velasco advirtió que Olmedo acudió a su derecho de guardar silencio ante la Corte Suprema porque no tiene elementos para declarar en su contra. Él no tiene ningún elemento que aportar porque como lo que él dice no ocurrió, no puede demostrarlo. Y cuando ya se confronta ante la justicia, que le va a pedir circunstancias de modo y lugar, le va a decir cuándo, en dónde, con quiénes, qué día, entiende que una mentira es muy difícil sostenerla y prefiere guardar silencio. El ministro, que es el encargado del gobierno Petro para promover sus reformas en el Congreso, advirtió que habrá consecuencias legales contra Olmedo por cuestionar su actividad política. He tomado la decisión de presentar la denuncia básicamente por dos elementos. Él venía generando simplemente rumores, Velasco tiene que hablar, Velasco tiene mucho que contar, pero no concretaba. Gracias a una entrevista en una emisora radial, señaló que el ministro había dado unas instrucciones que en mi concepto son ilegales y eso ya comportaría un delito. Pero además dijo que yo lo había amenazado y lo había llamado sicario. Él va a tener que demostrar eso. El ministro del Interior insistió que Olmedo se aprovechó de su condición de subalterno para enlodar su nombre, buscar un principio de oportunidad y quedarse con todos los dineros que supuestamente se apropió de la Unidad Nacional del Riesgo. Esto es Noticias 1, la red independiente. El gobierno asignó un presupuesto de 10.000 millones de pesos para distribuir entre agricultores y ganaderos damnificados por la ruptura del dique Caregato en La Mojana, mientras que la policía estableció controles para que dichas ayudas no queden en manos de avivatos. Marta. Mónica, este rubro no incluye las inversiones necesarias para la recuperación del dique e incluso el traslado voluntario de campesinos que harán parte de un plan de acción con otros fondos que se anunciarán la próxima semana.
Más de 15.000 personas damnificadas y 12.000 hectáreas agrícolas afectadas ha dejado la nueva ruptura del Jarillón Caregato en La Mojana desde el pasado 5 de mayo. Los sectores más afectados están en las jurisdicciones de Guaranda, Sucre, Majagual, San Benito en Sucre y Ayapel, Córdoba. Las pérdidas económicas para los agricultores aún son incalculables. Sin embargo, para hacer frente a esta emergencia, el gobierno destinará recursos del Fondo de Solidaridad Agropecuario. ¿Cuántos recursos puede tener el Fondo de Solidaridad para dar esas ayudas? Estimamos que puede tener para esta Mojana alrededor de 10.000 millones de pesos. Según el Ministerio de Agricultura, de las 193.000 hectáreas agrícolas que hay en la región, el 6,5% han sido afectadas y 9.000 cabezas de ganado de las 120.000 que hay en la región. Más o menos están afectados 9.500 cabezas de ganado afectadas en el sentido de movilizarlas. No hemos tenido gran cantidad de reses muertas y desde el punto de vista de cultivos, el principal cultivo afectado es el del arroz. Más o menos podemos hablar de alrededor de unas 6.500 hectáreas afectadas. La especulación frente a las pérdidas y hectáreas afectadas tiene las alarmas encendidas tanto en el gobierno como en los mismos habitantes, quienes temen que las ayudas lleguen a los que no las necesitan. La población está muy preocupada. Esta no es la primera vez que pasa esta emergencia. Está muy preocupada de que ocurra lo mismo que ocurrió en 2010 o que pudo haber ocurrido en 2021, donde personas que realmente no están siendo afectadas son las que se llevan las ayudas. Según el viceministro, se está buscando proteger a la población de los avivatos que se aprovechan de la crisis. ¿Han encontrado avivatos que quieran de pronto aprovecharse de esta situación? Sí, hay elementos como por ejemplo temas que en el movimiento del ganado, por eso nos está acompañando la Dirección de Carabineros en el tema de la especulación, contrabando, el tema de robo de ganado. La próxima semana se hará la entrega de alimentos para los animales. Incluso se espera concretar la recepción de ayudas internacionales. La otra semana definiremos ese plan de acción específico donde hay recursos concurrentes tanto de la gobernación, los municipios, la nación y también ayudas internacionales. Para evitar que inescrupulosos busquen ayudas del gobierno, solo se tendrán en cuenta a las personas registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados.